Muy buenos días, amados estudiantes. Qué bendición estar nuevamente en este lugar. Vamos a tener hoy nuestra clase número 8, iniciando nuestro tiempo de oración y creyendo que el Espíritu Santo tiene el control y es el que nos va a enseñar en esta mañana. Amén. Vamos a disponernos entonces para orar. Bienvenidos todos, con un corazón dispuesto. Vamos a declarar esta oración, vamos a creer en esta mañana con respecto a lo que vamos a ir orando. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti agradecidos por este día, por esta mañana preciosa, por el Espíritu Santo que nos guarda, nos guía, nos enseña todas las cosas acerca de ti, Señor, y venimos con un corazón quebrantado en arrepentimiento delante de ti, Señor. Hoy nos arrepentimos y declaramos, Señor, que cambiamos radicalmente nuestra manera de pensar torcida a una verdadera manera de pensar y de vivir en Cristo, Señor. Por lo tanto, oramos para que constantemente podamos estar cambiando nuestros pensamientos engañosos y mentirosos a los de la verdad o la verdaderamente de Cristo. Creemos, Señor, que tú nos has dado una mente de Cristo. Ya no es la mente caída, sino la mente de Cristo nuestro Señor, que ha sido entregada a cada uno de los creyentes. Señor, tú nos dices que no nos conformemos, que no nos adaptemos a la cultura del mundo que nos rodea, que no nos adaptemos a la sabiduría humana de este mundo, Señor. Hoy declaramos, Padre, que nuestra mente no es una mente llena de tradiciones, de religiosidad, no es una mente que se amolde conforme al mundo o a la razón o al pensamiento de este mundo. No imitamos las ideas o los ideales y opiniones de la cultura que nos rodea. Oramos para que seamos transformados, metamorfeados en la mente de Cristo, Señor, que tengamos una forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en nosotros, porque en Cristo está la mente de Dios sobre nuestra humanidad. Jesús es la representación visible de los pensamientos de Dios sobre mi humanidad. Jesús es ese pensamiento en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en todo mi ser. La mente de Cristo es la que define todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, porque aún en esa mente el alma, Señor, también es renovada, es transformada. En el alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos. En el alma están estas áreas donde somos también a veces influenciados, Señor, por los pensamientos, por las cosas que vivimos, las que vemos, Señor, las que percibimos a veces, Señor, en la corriente natural del mundo. Señor, estamos llamados para pensar y actuar conforme a tu voluntad, para imaginar y sentir conforme tú quieres que lo sintamos o hagamos o imaginemos, Señor, porque no nos sometemos más a una corriente de engaño, de mentira, donde la mente maquina maldad, sino que estamos dispuestos, Señor, a mantenernos en esa mente, la mente de Cristo. Hoy me propongo ver en mi mente la transfiguración de Jesús. Jesús se transfiguró a tal punto que su cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Señor, así creemos que en esa transfiguración de Jesús, así también nosotros fuimos transfigurados, Señor. Ya no es una mente caída, sino una mente que brilla y resplandece en el conocimiento de la verdad, que es Cristo el Señor. Hoy veo en mi espíritu, hoy veo en mí su mente brillando como el sol en mi mente. Hoy veo su vestimenta radiante y gloriosa reflejada en mí.
Declara con fe estas palabras. Si tienen la oración allí, sáquenla. Estamos orando basados en lo que la pastora les ha entregado para que estén orando conforme a esa palabra. Dice: hoy veo su vestimenta radiante y gloriosa reflejada en mí. Dios es amor y en Él no hay oscuridad. Él es puro amor, y el amor y la lógica del amor es la vida Zoe. Por eso la vida de Dios y el sueño de Dios hoy se cumple en mí. Créelo, esa vida Zoe de Dios, esa vida Zoe hoy está en nosotros y fluye a través de nosotros, y todos los propósitos y todo el plan divino, todo lo que el Señor estableció y fue escrito en los cielos sobre nosotros, hoy lo declaramos que se cumple en el nombre de Jesús. Señor, destruimos también en el nombre de Jesús fortalezas. La oposición que hay en mi mente para ser transfigurada o ahora cae. Destruyo fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Hoy determino usar armas poderosas espirituales en el nombre de Jesús, que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños, errores ocultos de filosofías falsas y deformadas. Tumbamos fortalezas de razonamientos torcidos, de fantasías engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios. Hoy quebrantamos la incredulidad, hoy quebrantamos toda oposición que se levanta a través de nuestros pensamientos en contra de la palabra de Dios. Hoy quebrantamos toda religiosidad. Hoy destruimos todo espíritu arrogante que quiera manifestarse en nuestras mentes, impidiendo que la palabra de Dios fluya a través de nosotros. Rompemos, diga: yo rompo con toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para que en esta mañana, Señor, nuestra vida sea edificada en la verdad. Queremos ver los muros y contramuros de salvación en nuestra mente, una nueva mente. Declaramos que ahora la mente de Cristo comienza a transformar nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad, nuestra conciencia a la vida moldeada en Cristo, y construir vidas de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Aleluya, sí, Señor, así lo declaramos en el nombre de Jesús. Ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, al Dios encarnado, a nuestra única roca sólida. Señor, sí, tú eres la roca de nuestra salvación y la roca en la cual estamos cimentados. Allí estamos, Señor. Nada podrá separarnos de tu amor. Nada podrá arrancarnos de esa verdad que es Cristo. Ahí estamos, firmes en esa roca de salvación. Dice tu palabra, Señor. Efesios 1, 17 al 23. Oro para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tengo, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo que he creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de mí. Oro para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos,
y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo. Ahora mírese allí sentado en ese lugar de privilegio, en ese lugar de victoria, juntamente con Cristo. Eres más que vencedor, eres más que vencedora, triunfante. Cristo te hace una iglesia triunfante, Cristo te hace una iglesia victoriosa. Cristo te levantó de entre los muertos y te dio vida y te ha sentado en lugares celestiales. Gracias te damos, Señor poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gloria, Señor Dios mío. Porque asimismo, como lo hizo con Cristo, estamos sentados con Él, Señor, sentados sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, usando su poderoso nombre en este siglo, aleluya, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de mis pies, y lo dio por cabeza sobre mi vida, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, Señor, gracias, Padre, porque hoy podemos, Señor, exaltarte y decirte que tú lo llenaste y lo supliste todo, en todos, en todo y en todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias porque somos vencedores y victoriosos en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que las gloriosas e inagotables recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Revélame profundamente que Cristo habita en mi corazón por medio de la fe. Señor, que el Espíritu Santo nos convenza. Esta es la verdad verdadera. Cristo vino para quedarse en nosotros, vino a habitarnos, se encarnó en nosotros, y ahora declaramos, Señor, que esta verdad se cimenta y echa raíces profundas en nuestro ser, en el amor de Dios, Señor, porque solo en ese amor nos podemos mantener firmes en ti, Señor. Oro para que pueda comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es tu amor, que supera mi conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente lleno con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por este tiempo poderoso. Declaramos, Señor, que esta palabra que será revelada al corazón el día de hoy será de una manera gloriosa, Señor, impactándonos, llenándonos, desarrollando en nosotros cada día, Señor, tu voluntad, Padre, mirándonos verdaderamente en Cristo, en la obra redentora, en la obra que Él hizo por amor en la cruz. Gracias por darnos hoy este privilegio de estar aquí congregados, reunidos en tu nombre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y toda instrucción y toda enseñanza de tu palabra sea atesorada en nuestros corazones. Nuestra mente, Señor, está dispuesta porque no tenemos una mente natural caída, sino la mente de Cristo manifestándose en todas las áreas de nuestro ser. Inúndanos de ti, Señor, y que fluya tu presencia en este lugar de una manera gloriosa. Espíritu Santo, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Abba Padre, que seas tú el centro de esta enseñanza, que seas tú el centro de todas las áreas de nuestra vida. Oh Ribakanda Ramashkendere Bekiba Ramashkere Laya Ramasha Ondere Bekere Leya Ramashendiri Akira
salalaya. Oh, gracias, Espíritu Santo, avívanos, 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 Señor. Oh, remequia handeleves quereleve querelema shendera. Ondiribikara masheya rabas querelaya. Tu fuego, Señor, tu fuego ardiendo en los corazones, tu fuego, Señor, avivado aún más en los corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos enseñará todas las cosas que Él quiera entregarnos hoy. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, hoy estamos en la clase número 8, clase La obra de Cristo. El tema: entendiendo y viviendo la muerte, resurrección y glorificación. ¿Cuántos están muy atentos en la mañana de hoy? Sé que el Señor nos va a ministrar muchas cosas muy importantes, y hoy vamos a hablar de ese aspecto importante de la obra de Cristo. ¿Por qué y para qué fue? ¿Cuál era el propósito de que Él hiciera lo que hizo por la humanidad? Vamos a ver entonces la introducción. Por medio de la obra de Cristo queremos referirnos a su obra en relación con nuestra redención, más que a su ministerio personal de enseñanza. Pues realmente sabemos que desde que Cristo vino a la tierra manifestándose como hombre, siempre Él mostró al Padre, pero también se mostró Él como Hijo, y también habían claro cuál era el propósito por el cual venía, no solamente a sanar, a liberar, a predicar, sino había algo mucho mayor, que era morir por la redención, o sea, por la salvación de todos, porque no había otra forma en que el hombre pudiera ser rescatado o salvado de la condenación y de la muerte, solamente a través de Jesucristo el Señor. Entonces vemos que por medio de la obra de Cristo queremos referirnos a su obra en relación con nuestra redención, más que a su ministerio personal de enseñanza, predicación, liberación, perdón de pecados y sanidad. Su ministerio fluye de la obra de la cruz: muerte, resurrección y glorificación. Antes de ser consumado todo en la cruz, lo que Él hizo en la tierra antes de su muerte fue consecuente de lo que después sucedió en la cruz, porque aún antes de ir a la cruz Él ya sanaba, y desde antes de que Él viniera ya sucedían milagros, ¿cierto? Antes de que se encarnara ya sucedían milagros. En el antiguo pacto vemos que hubo sanidades también, hubo milagros extraordinarios, resucitó también muertos. Uno mira todo esto y se impacta. Yo dije, es tremendo, porque Él es el mismo Dios de todos los tiempos, nunca cambia, Él es el mismo. Pero aún antes de nacer y de ser hecho carne, ya estaban sucediendo todas estas cosas, antes de ir a la cruz, y después de ir a la cruz siguió y se sigue manifestando poderosamente. Amén. La encarnación de Dios como hombre nos muestra claramente que Dios en Cristo sería el único que podría restaurar la imagen y semejanza de Dios en el hombre, ya que Dios fue quien creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios, como Dios, es el único creador de todo. La encarnación de Cristo es lo único que a través de la expiación, redención, imputación, justificación, sustitución, vuelve a colocar al hombre en la correcta posición y posesión del hombre en Dios y Dios en el hombre. No había otra forma en que el hombre volviera al estado original, pues cuando Dios establece al hombre en el huerto de Edén, lo establece con toda, ¿cierto? Siendo un ser espiritual, siendo vestido de la gloria de Dios, pero también tenía todas las cosas disponibles, espirituales, materiales, todo, porque había una provisión total y completa. Por eso dice que en Dios estamos completos.
y todo fue provisto por Dios en el huerto de Edén. La presencia del Señor continuamente, constantemente, todo el tiempo con ellos. Pero allí sabemos que el hombre perdió su posición y su posesión. ¿Debido a qué? A que se abrió la puerta al pecado. Cuando el hombre peca, entonces pierde todos estos privilegios. Es sacado del huerto de Edén y allí empieza toda una problemática en la raza humana. El único que podía entonces liberarnos de toda esa condición es Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Veamos el propósito de la clase: entender que por la obra de Cristo en la cruz obtenemos todos los beneficios que perdimos en el jardín por Adán y Eva. Se restaura al hombre a imagen de Dios, se destruye la naturaleza de pecado, se destruye el imperio de la muerte, se anula la autoridad y el poder de Satanás en la humanidad. Se restaura el reino de Dios en la humanidad y se asegura la destrucción y final de Satanás y todos sus secuaces por la eternidad. Todo esto ocurre porque hubo un sacrificio completo y perfecto que era necesario. Era necesario. Objetivo: la obra de Cristo, su encarnación, su crucifixión, su muerte, sepultura, resurrección y glorificación son aspectos cruciales y prioritarios que se necesitan o necesitamos pedirle a Dios entenderlos y así gozar del reino para poder ser bendecidos y ver la manifestación de la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque todo lo que fue restaurado en Cristo fue restaurado, ahora nos es revelado y manifestado a nosotros, su pueblo, su creación. Pues fuera de Él habíamos perdido todo, pero ahora en Él todo es restaurado y recuperado. Gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, veamos entonces, vamos a entrar allí. El bosquejo está un poquito largo, quiero leer rápidamente. Ya leímos el objetivo y vamos en el reino de Dios es luz, vida en la tierra. La tierra se le fue dada al hombre, la perdió y Cristo restauró en la humanidad para retomarla, para restablecer su reino, y solo sus hijos, los que creemos, son los llamados para hacerlo. El punto número 1 del bosquejo: ¿qué es religión? ¿Qué hace que el cristianismo sea una religión cristiana? ¿Qué es doctrina? Segundo punto: la encarnación hace posible la realización completa de la obra de la cruz, que hace la expiación en el cristianismo. Cristo murió en la cruz a fin de redimirnos. Su muerte reconcilia el hombre con Dios y a Dios con el hombre. Punto D: su muerte es el tema prominente de las Escrituras. La muerte de Cristo estaba predeterminada, planeada de antemano. La muerte de Cristo fue voluntaria, fue por libre elección. La muerte de Cristo fue vicaria, fue en favor de los demás. La muerte de Cristo fue en sacrificio como ofrenda por el pecado. Y la muerte de Cristo era necesaria. La santidad de Dios la hizo necesaria. El amor de Dios la hizo necesaria. El pecado del hombre la hizo necesaria. El alcance de la muerte de Cristo por la humanidad de todos los tiempos, por cada miembro de la raza humana en forma individual, por los pecadores, el injusto y el impío, por nosotros, su iglesia y su cuerpo. Los resultados de la muerte de Cristo ahora es bajo la gracia por medio de la fe. Somos atraídos hacia Él, es quitado el pecado del mundo. H. La muerte de Cristo da al creyente una nueva creación. El poder de la muerte espiritual en el creyente es destruido. En la muerte de Cristo se asegura la redención de la maldición de la ley, se provee liberación de la esclavitud de la ley, se provee la base de nuestra filiación, se elimina la distancia moral entre el hombre y Dios.
Se provee la reconciliación con Dios, se asegura el perdón de todos los pecados, se provee limpieza constante de todo pecado, se provee la base de la justificación, la condenación es quitada para siempre, amén. Se efectúa la compra del creyente para Dios, su muerte fue dada para tener ahora vida. El punto I. La muerte de Jesucristo despojó a Satanás de su poder. En relación a Satanás y a los poderes de las tinieblas se asegura su derrota. Satanás fue arrojado fuera. Satanás es destruido y son despojados y desnudados de su luz falsa y engañosa todos los poderes y principados. Gloria a Dios. Punto J. La muerte de Cristo en relación con el universo material se asegura la liberación de la maldición. Punto 3. Vamos a hablar de la redención. Punto 4. Expiación. Punto 5. Remisión. Punto 6. Justificación. 7. Propiciación. 8. Sustitución. 9. Imputación. 10. Reconciliación. Y tenemos allí la conclusión. Creo firmemente que Jesucristo es Dios y Señor de la creación y que solo en Él, en la encarnación, pudimos ser restaurados por medio de la cruz para ser de nuevo uno con Dios. Amén. Bueno, entonces iniciamos con el primer punto del bosquejo. Vamos a hablar qué es religión. ¿Qué es religión para usted? ¿Alguien puede decirme algo acerca de esto? ¿Qué es religión? En el concepto que tenemos acá dice, el concepto humano de religión es conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos dadas por el hombre, de ceremonias y rituales, oraciones o penitencias que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, Dios o dioses. La palabra religión se forma del prefijo re, que indica recepción, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar, ¿sí? O religar, reamarrar. O sea que una religión atrapa, amarra, ¿cierto?, la vida de una persona. Y en este caso lo vamos a ver en el buen sentido, porque uno ha mirado que pues hay muchas religiones y el mundo nos ve a nosotros como una religión, pero nosotros sabemos que la vida en Dios no es una religión. Pero si vamos a este concepto, nosotros fuimos atrapados y amarrados por Cristo. Somos de Él, pues alcanzados por su amor y por su gracia, fuimos reamarrados, reatrapados por su amor, cogidos, tomados por Él desde antes de la fundación del mundo. Nos muestra entonces que una relación de algo roto, pues ¿qué se había roto? La relación de Dios y el hombre, Dios con el hombre. Dios nunca perdió su relación, pero el hombre sí perdió esa unidad y esa comunión con Dios debido al pecado. Y entonces al ver esta palabra, viéndola en el sentido de que el mundo nos ve como una religión, pues en cierta manera es correcto, pues nosotros habíamos perdido la esencia, pero en Cristo lo que estaba roto se restauró. La imagen de Dios vino de nuevo a ser en nosotros, porque había sido desdibujada, se había distorsionado o dañado el diseño de Dios en el ser humano por el pecado. Amén. Entonces vemos, la religión es la doctrina. Cristo que vuelve al ser humano a la imagen y semejanza de Dios a través de la obra de la cruz y resurrección. Todos entonces los que hemos creído en Jesús hemos vuelto a ser restaurados en la imagen verdadera, la imagen de Cristo en nosotros. Cuando nos miramos entre nosotros deberíamos ver es a la imagen de Cristo. Pero a veces vemos, no, hoy no se peinó, no, hoy vino, acabo de levantar. Pero no estamos viendo la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Él quiere que lo reconozcamos porque eso es una realidad.
Todo aquel que nació de nuevo, todo aquel que es hijo de Dios, tiene la imagen, fue restaurada esa imagen de Dios en su vida. ¿Qué hace del cristianismo una religión cristiana? ¿Qué hace del cristianismo una religión cristiana? Vamos a ver que Cristo es la cristiandad y la cristiandad es Cristo. Yo busqué la palabra cristiandad, dice conjunto de cristianos, creyentes o iglesia. Y si Cristo es la iglesia, porque dice que Él está en nosotros y nosotros en Él. Cristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia o somos el cuerpo, unidos a Él. El cuerpo no va sin cabeza, la cabeza no va sin el cuerpo. Somos uno con Él, estamos ligados, agarrados, amarrados a Él. Cristo es la cristiandad y la cristiandad es Cristo, nuestra única doctrina o enseñanza y de la cual se desprende toda nuestra vida cristiana. No hay nada de nosotros ni nada que hagamos en nosotros mismos que pueda reconciliarnos con Dios. ¿Cómo es que podemos ser introducidos en el cuerpo? ¿Cómo es que podemos ser llamados familia de Dios? ¿Cómo es que podemos entonces ahora ser parte de Él? Sino a través de la obra de Jesús en la cruz. Por medio de la fe creemos, por medio de la fe hemos recibido. Y ahora somos hijos, pero también pueblo de Dios. Ahora miremos, ¿qué es doctrina? Es un conjunto de ideas y enseñanzas o principios básicos por un momento religioso, en este caso la doctrina cristiana. ¿Quién es la doctrina o enseñanza cristiana? La única doctrina que nosotros, en la cual nos basamos o en la enseñanza que vivimos es Dios. Dios es Cristo, Él es el Dios encarnado que nos redimió, nos reconcilió con Dios. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, pues sin Él estaba el hombre bajo condenación y muerte. Estábamos totalmente perdidos, no lo teníamos, y la única doctrina que vino y se formó en nosotros, que es real, que es verdadera, es la enseñanza acerca de que Cristo es el Señor y Salvador, el que murió y resucitó y fue levantado de los muertos con poder y está sentado a la diestra del Padre. Y en Él está la vida. Y la vida vino a nosotros y nos resucitó de entre los muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos entonces reconciliados con Dios. Ya no nos habla por la ley de Moisés, sino por la ley de Cristo, que es la ley de vida. Cristo no vino para condenar, la ley condenó, la ley mostró el pecado, pero Cristo mostró la solución, la respuesta a la vida de pecado que llevábamos todos. En Él está la solución total a nuestra vida. Ya no iremos a un lugar de muerte, ya no estamos bajo condenación, ahora tenemos vida eterna con Él. Aleluya. Entonces la imagen y semejanza de Dios a través de la obra de la cruz y resurrección de Cristo fue restaurada en toda la humanidad. Mire que esto no sucedió solamente para ciertas personas o para cierta nación, para todos. Y por todas las generaciones el propósito de Dios se cumplió a través de la obra de Cristo. Entonces la enseñanza o la doctrina que predicamos es esta: Cristo, el Señor y Salvador, y en Cristo el hombre vuelve al estado original, vuelve
a la imagen y semejanza de Dios a través de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Fuimos restaurados. Amén. Cuando nos referimos al cristianismo como religión, entre comillas, hacemos referencia de religión porque es así como el mundo lo mira y lo piensa. Así que no está mal entender el punto de vista del mundo. Pues yo a veces defiendo cuando dicen, ¿usted qué religión? Yo no soy de ninguna religión, yo sigo a Cristo. Pero al entender este concepto y al verlo de esta manera, entonces dije, bueno, tienen razón que nos digan de qué religión son, pero es una religión en la cual acabamos de comprender. No sé si usted lo pensaba de esa manera. ¿Ustedes de pronto tenían ese pensar que una religión más? No, esta no es una religión más. Esta es la verdadera vida que nos fue entregada y en la cual hay poder. Cualquier religión tiene a la gente amarrada y atada en un engaño, pero la verdadera cristiana, o ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo y Él es el Salvador y el que vino a habitarnos. Y si nosotros vivimos en Él, el mundo puede decir ustedes son religión, pero nosotros no repetimos cosas o rituales, sino que siempre es la presencia de Dios la que va a fluir a través de nuestras vidas, manifestándose de diferentes formas, porque Dios es multiforme para orar. Amén. Hay religiones cristianas que tienen a Cristo como su Salvador y Redentor, pero sus enseñanzas no están basadas en la doctrina. Las enseñanzas no están basadas ¿en qué? En la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Cristo. Cristo es la única doctrina verdadera de los cristianos. Y si se desenfocan de eso, entonces ¿qué pasa? ¿Están diciendo la verdad? Ahí ya está una mezcla entre lo falso y lo verdadero. Y si eso es una mezcla, es falso. Sí, es falso. Entonces, vemos que Jesús es la única doctrina verdadera del cristianismo, sino que usan otros caminos o arandelas para salvación. Hay una mezcla de conocimientos, de filosofías que son falsas y llevan a la gente a estar en un engaño y no a Cristo. Las falsas o las religiones falsas, ¿qué van a hacer? Van a llevar a la gente. ¿Qué hacen los católicos? ¿En qué se enfocan ellos? Y escuchábamos una canción con la pastora de la dulce paloma, María, la dulce paloma. Yo dije, pero ¿cómo están diciendo? O sea que también están diciendo como si ella fuera el Espíritu Santo, porque la palabra habla de que el Espíritu Santo vino como en forma de paloma sobre Jesús cuando fue bautizado en el Jordán. Entonces, ¿cómo así? Yo escuché, ve, y hasta están diciendo como si ella tuviera el poder o la obra del Espíritu Santo también fuera a través de ella. Qué engaño en el que está esta religión. Un día yo estuve en esa religión de niña, pues me inculcaron y crecí hasta que tenía 18, 19 años, pues nunca muy metida en el cuento. Pero hubo un tiempito de joven que ya estaba involucrándome en lo de jóvenes y eso, que hacían actividades en Semana Santa. Yo ya estaba metiéndome en eso sin saber, sin conocer la palabra, pero al poco tiempo fue cuando el Señor vino a mi vida y allí entendí que no era ese el camino. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo nos hacen ver como si ella fuera el camino al Padre, la intermediaria, la intercesora? Todo esto es engaño. Y no solo hablando de esta religión, hay otras más. El budismo, están otras más donde la gente es engañada y van a la muerte.
La misma evangélica, sí. Entonces dice, cualquier doctrina que enseñen, les hacen ver que pueden salvar, que si matan a tanta gente, con eso ya son salvos. O que si entregan cierto material a mucha gente en el mundo, hablándoles de Dios, con eso ya usted se ganó el cielo. Hay mucho engaño. Y Cristo no es la mentira, Cristo es la verdad, pero lo han tapado con la mentira. Y donde no brille Cristo, y donde no se ha predicado Cristo, y donde no se ha enseñado Cristo como doctrina esencial y principal de la vida del ser, ahí no hay nada. Está grave la cosa. Entonces, huyamos, porque tiene que ser predicado el verdadero Cristo. La sana doctrina debe ser predicada. La obediencia de Cristo fue la que logró todo, por encima de cualquier filosofía, creencias, religiones. La doctrina de Cristo o la obediencia de Cristo fue la que logró todo. Él es nuestra enseñanza, Él es el que es revelado al corazón del hombre y el que nos transforma. Cuando Él viene a la vida de alguien, la persona no puede seguir igual. Es impactada de tal manera que su vida es transformada. Así nos sucedió, ¿cierto? Y esa obediencia de Cristo lo logró todo. Ahora yo lo creo. ¿Usted? También. Y si vemos lo que le sucedió a Cristo, también a nosotros. Mire lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice la escritura en Gálatas 2:20? Dice que allí está escrito. ¿Qué dice ahí en la pared? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo quien vive, esa es otra versión, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que llevó nuestro pecado? El que resucitó, el que se sentó a la diestra del Padre, el que ascendió y se sentó a la diestra del Padre. ¿Quién es aquel que tiene este poder para salvar, para perdonar pecados, para echar fuera demonios, para liberar, para sanar enfermos? ¿Quién es aquel que nos puede sacar de la muerte a la vida? Solo Jesucristo el Señor. A Él sea toda la gloria. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar. Vemos acá en esta diapositiva la obra de Cristo, Dios hecho carne, imagen y resplandor de Dios, espíritu vivificante, camino, verdad y vida. La obra de Cristo, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y glorificación, vuelven al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Cristo es el centro de todo. Fuera de Él, nada hay. Es en Cristo y por eso fuimos introducidos en Él a través de la obra de la cruz. Toda la obra de la cruz fue completa y perfecta y para toda la humanidad y todas las generaciones, pero solamente los que lo crean lo van a vivir, porque el mundo, todos hasta ahora no lo han creído. Pero los que hemos creído podemos tener este privilegio de disfrutar de todos los beneficios de esa obra de la cruz. ¿Poderoso? Vamos entonces a el punto, vamos a ver, aquí voy bueno, ¿qué es doctrina? Ya lo expliqué. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cualquier cosa aparte de esta verdad o de esta doctrina es una
herejía. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos confirma y nos afirma que solamente en Cristo está la vida. Él fue enviado con un propósito, Él es el heredero de todo y por Él mismo fue constituido todo el universo. Todo fue hecho por Él y para Él. Juan 7:16, Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Él mismo está diciendo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Quién lo envió a él? El Padre. Y él está diciendo: si alguien quiere hacer mi voluntad, sabrá mi enseñanza. Y vuelve y recalca: ¿de quién viene la enseñanza? De Dios. Entonces, él mismo está afirmando que Él es la doctrina, que Él es la vida, que Él es la enseñanza, que Él es el que se manifiesta y que solo en Él podemos nosotros ser restaurados en todas las áreas de nuestro ser. Dios no es... no necesitamos ser judíos para poder ser introducidos en esta enseñanza. Solamente necesitamos creer por medio de la fe para recibirlo y ser revelada su enseñanza. Él es la sabiduría, Él es ese conocimiento, Él es todo lo que nosotros necesitábamos para vivir la vida de Dios estando aquí en esta tierra. Segunda de Juan 1:9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. O sea, no puede estar separado el uno del otro, porque a veces oímos que hablan solo de Jesús, pero dejaron al Padre a un lado. O solo hablan de Dios, pero no hablan del Hijo. Y en ninguno de los dos, ni siquiera el Espíritu Santo, puede estar separado de ellos. Son uno. Amén. Debemos permanecer en la doctrina verdadera de Jesús. Primera de Timoteo 6:3-6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire todo lo que dice acá. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está como envanecido. Cuando nos predicamos a nosotros mismos, somos envanecidos, nos vanagloriamos. Cuando nosotros nos comemos todas las flores, cuando nosotros nos comemos las flores que supuestamente ocurrió un milagro, usted oró y se sanó a alguien, y usted empieza a vanagloriarse, a llenarse de orgullo, a decir: no, es que, hermano, yo les digo con todo amor, pero el que va montado en el burro es Cristo. Y nosotros somos el burro. Porque el burro se la creyó toda. Cuando entró en la entrada triunfal de Jerusalén, Jesús entra y el burro feliz, me imagino, y se comía las flores y las ramas que le tiraban y los mantos. No, que maravillado el burro, pero se le olvidaba quién iba montado encima de él. ¿Sabe? Nosotros
Nosotros somos el burro y Cristo es el que va en nosotros y es Él el que hace los milagros, las maravillas, las sanidades. Y si Él se manifiesta, es Él. Y si no se manifiesta, es Él. Nosotros no. Nosotros somos portadores de su presencia y se va a manifestar a través de nuestras vidas, pero toda la gloria siempre es para Él. Bueno, eso no lo tenía escrito, pero creo que es necesario que entendamos claro cuál es nuestro papel o función y quién es el autor principal de esta obra. No somos nosotros, es Él. Gloria a Dios. Bueno, veamos también en la diapositiva 10, bueno, ya les mostré allí. Vamos a la otra. La encarnación hace posible la realización completa de la obra de la cruz. La encarnación hace posible la realización completa de la obra de la cruz. Cristo nació para que pudiera, ¿qué? Morir. ¿Cómo iba a morir si no estaba manifestado como hombre? Tenía que nacer. Cristo se encarnó para expiar y propiciar. Cristo fue manifestado para quitar los pecados, se encarnó para ser humano como nosotros y poder ofrecer su vida como sacrificio por los pecados. La encarnación es una declaración de amor de Dios al hombre para proveer salvación. Amén. Entonces se hizo carne, tomó la forma de hombre. La encarnación, vamos a mirar en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Cristo, la palabra encarnada. Él es el Logos, Él es la palabra viva. En el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios mismo. Y Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Todo lo invisible se hace visible. Cuando el Señor constituyó el universo, habló y fue hecho. Lo que fue una palabra, luego se hizo una realidad. Lo que fue el Verbo, la palabra, Dios mismo, Espíritu, ahora se hizo carne, visible. El Verbo se hizo carne. Cuando juntamos estos dos versículos vemos algo extraordinario. El Verbo, quien es Dios, se hizo carne. Dios se hizo hombre. Este primer paso por medio del cual se hizo hombre, Dios se hizo hombre, se conoce como la encarnación. Encarnación. Este paso es verdaderamente asombroso. El Dios del universo, quien es infinito y eterno, se hizo un hombre de carne y sangre, Jesucristo. Jesús vivió en esta tierra como humano, ¿sí? Vivió una vida humana limitada por el tiempo y el espacio y experimentó toda clase de sufrimiento humano. No obstante, Él fue el único hombre en toda la historia humana que no tuvo pecado. Jesucristo no pecó y no hay pecado en Él. Es el único ser humano en toda la humanidad y en toda la historia de la tierra y por todas las generaciones en el cual no hay pecado. ¿Poderoso? Durante sus 33 años y medio en la tierra, Él expresó plenamente a Dios en cada aspecto de su vivir. A través de la encarnación, Cristo se vistió de un cuerpo físico de carne y sangre, lo cual hizo posible que Él muriera por nosotros. Su vida perfecta y sin mancha lo hizo apto para efectuar la obra o la redención por nosotros en la cruz. Él es el único que tenía este poder y fue asignado desde el cielo para cumplir este propósito por toda la humanidad. La responsabilidad del
grande y el único que la pudo cumplir. El primer Adán falló, pero el Adán, segundo Adán, último Adán, Jesucristo, cumplió el propósito. Amén. Hebreos 2:14, puesto que todos sus hijos tienen carne y sangre, así Jesús se hizo carne y sangre para identificarse plenamente con nosotros. Era necesario que Él se hiciera como nosotros, para que también como que pudiera experimentar y vivir lo que nosotros aquí padecemos o vivimos. Él hizo esto para poder experimentar la muerte y aniquilar los efectos del acusador intimidante que sostiene contra nosotros el poder de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El único que pudo destruir ese poder, el único que pudo deshacer esas obras de maldad fue Cristo el Señor. Hebreos 10:5 en la PDT dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo humano para mí. Ya había preparado de parte de Dios un cuerpo que le sería dado. ¿Para qué? Para habitar aquí. Fue humano 100%, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca. Siempre caminó y manifestó a Dios. En 1 Juan 3:5, ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. El único sin pecado que pudo ser el sacrificio perfecto de Dios fue Dios hecho carne. Estamos viendo que ahí se muestra la encarnación. Dios Espíritu ahora se hizo carne, tomó la forma de hombre. Se le tenía que un cuerpo preparado. Romanos 8:3, porque Dios logró lo que la ley no pudo cumplir, porque la ley fue limitada por la debilidad de la naturaleza pecaminosa humana. Sin embargo, Dios nos envió a su Hijo en forma humana sin pecado para identificarse con la debilidad humana. Revestido de humanidad, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La carne tenía que representar a la humanidad y luego ser llevada en un sacrificio, muerto delante de Dios, el cordero inmolado, el cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, cordero de un año que tenía que ser presentado delante de Dios para redimir o para perdón del pecado del pueblo. Pero en Cristo fue el último sacrificio. Ya no hay que hacer sacrificios ni de animales ni de ninguna otra especie, solo sacrificios de alabanza que exalten su nombre. Amén. ¿Quiere usted alabarlo por un momento y darle gracias? Puede pararse un momento y darle gracias al Señor, porque realmente Él lo cumplió todo, Él lo hizo todo perfecto. Dele gracias ahí un momentico, hable, alabe y exalte, que ya no hay que sacrificar animales, ya no tenemos que hacer todo lo que les tocó en el antiguo pacto, sino que el sacrificio perfecto, Cristo el Señor, el Dios hecho carne, el que vino a la tierra y se manifestó, ahora en Él tenemos vida, ahora en Él nosotros fuimos rescatados, restaurados, bendecidos por Él. Hoy alabamos su nombre, exaltamos su grandeza por la obra que Él hizo, por amor se entregó, por amor tomó la forma de hombre, por amor vino al mundo, por amor vino a la tierra y sufrió todos nuestros padecimientos para que ahora en Él tengamos nosotros vida en victoria. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. ¿Qué hace la expiación en el cristianismo?
Vamos a ver qué hace la expiación en el cristianismo. 5 minutos. La expiación demuestra que Dios es benevolente, ofrece un sacrificio perfecto por el pecador. Pues todos estábamos bajo condenación, todos estábamos destituidos de esa gloria, pero Cristo ofrece el sacrificio perfecto por el pecador y por el justo. Era por todos, no podía quedar nadie por fuera. Demanda un castigo por el pecado. ¿Quién cree que Jesús fue el sacrificio, expiación de Dios por nosotros? ¿Lo creemos? Amén. Él es el único sacrificio, esa expiación. Él tomó nuestro lugar, limpia nuestro pecado, nos da perdón de todas las culpas y libera nuestras vidas del castigo por el pecado, porque todos merecíamos ser castigados. ¿Quién merecía ir a la cruz? Pero ¿quién tomó nuestro lugar? Cristo. Sin pecado, sin mancha, sin defecto, Él tomó nuestro lugar. Esto es lo que la expiación o la obra de Jesús nos demuestra, que Dios es bueno. Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Amén. ¿De qué nos libró? ¿De qué nos salvó? De estar aquí, en este lugar de muerte, porque los que estábamos acá estábamos muertos. En el conocimiento del bien y del mal estábamos muertos, pero fuimos trasladados de muerte a vida. Allí tenemos el árbol de vida. ¿Quién es ese árbol de vida? Cristo. A través de esa obra de la cruz nos redimió, nos libertó de este castigo eterno. Hebreos 9:14. Pero, quiero decirles, el cristianismo es de forma distintiva, en forma distintiva, es una religión de expiación, porque todas las religiones hablan de muchas cosas, pero no nos enseñan esto: la expiación, la obra de redentora, el sacrificio perfecto. No nos muestran estas verdades, por eso son falsas enseñanzas. Y el cristianismo es de forma distintiva, una religión de expiación. Jesucristo es el perfecto y único sacrificio de Dios que lleva nuestros pecados sobre Él, y su sangre nos lava y perdona. La única sangre que lava y perdona es la sangre de Jesucristo el Señor. De este modo se le da al verdadero cristianismo una posición exclusiva entre todas las religiones del mundo. Es una religión redentora. Las otras no, pero esta es una religión ¿qué? Redentora. Ninguna religión puede ofrecer la limpieza completa y eficaz para la culpa del pecado. Ni el islamismo, ni el budismo, ni los musulmanes, ninguno muestra la expiación. Solo los judíos en el antiguo pacto celebraban esto, y ahora todavía hay muchos que siguen enfocados allí, pero muchos sí creyeron que Cristo ya vino. Muchos sí creen que Jesucristo es el Salvador y que ya no están enfocados en la ley, porque en Cristo se cumplió toda la ley. Algunos todavía siguen bajo esta condición, pero tampoco pueden detener la obra que ya Jesús hizo. Amén. Hebreos 9:14. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, de las obras de pecado de muerte, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y adorar al Dios viviente. Esa sangre nos lavó. Ese pecado que nos separaba de Dios, el no creer en Dios, el no creer que Él es el Señor y Salvador, nos había separado de Dios. Pero en Cristo
Ahora usted fue perdonado, usted fue rescatado y ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Sangre que limpió y que quitó el pecado. Amén. Vamos a la hora número 2 de la clase 8, la obra de Cristo. Entonces, ¿hay alguna religión aparte de la verdadera religión cristiana que ofrezca esto? En todo lo que conocemos, no, ¿cierto? No. Y si alguna ofrece esto y luego le añade a la obra de la salvación, es anticristiana. Porque la única obra exclusiva, la única que fue hecha verdadera y tiene poder, es la obra de Jesús. Gloria a Dios. Vamos entonces a otra de las diapositivas. ¿Qué es anticristo? Todo aquel que es adversario de Cristo. Esa palabra anti, contra o en lugar de Cristo, término que puede significar uno que se opone a Cristo o uno que ocupa el lugar de Cristo, o uno que combina ambos papeles al asumir los privilegios de Cristo, de tal modo que en realidad actúa contra el Espíritu, los principios, la doctrina y la persona de Cristo. Como los católicos hacen con María y los santos, les dan privilegios de la divinidad que solo le pertenecen a Jesús, quien es Dios encarnado. Y como los evangélicos cristianos que después de salvos por gracia pretenden mantener la salvación por obras y no por gracia por medio de la fe. No es por obras, hermanos, no es por lo que hagamos aquí, lo bueno o lo malo, no es por las obras que hagamos, no es por servir tanto en la iglesia y no es que no sirvamos, debemos servir porque el Señor vino a servir. Y nosotros también servimos en la obra del Señor. Pero aún por eso nadie se salva. Se puede servir, pero si no se ha entregado a Cristo y si no lo ha reconocido como Señor y Salvador de su vida y no ha sido transformado, entonces usted necesita nacer de nuevo. ¿Sí? No es por las obras. Muchos pretenden la salvación por obras y no por gracia. Hay muchos otros grupos que predican a Cristo, pero le quitan el efecto y poder de la cruz. Las religiones pseudocristianos son los falsos cristianos que dicen profesar la fe de Cristo, van a la iglesia y luego se portan peor que los del mundo. Son incoherentes en lo que dicen que son y lo que hacen. O sea, no dan testimonio. Vamos a la diapositiva 16. La importancia de la muerte de Cristo. ¿Era importante? Amén. Cristo murió en la cruz a fin de redimirnos. Era necesaria esa obra de la cruz. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Jesucristo vino para poder manifestar el poder de Dios, que Dios es el creador, Dios es el que nos formó a imagen y semejanza de Él. Dios fue el que sopló aliento de vida sobre el ser humano. Dios hizo todo perfecto, todas las cosas por Él fueron hechas. Y solo en Cristo podía estar está la esencia y el poder para destruir el poder del pecado. En Juan 1:29 nos dice que cuando Juan el Bautista lo vio, declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero de Dios, Cristo fue sacrificado por nosotros en la cruz. Aquí Juan el Bautista lo compara con el sacrificio de lo que se hacía en el antiguo pacto. El Cordero era presentado y él está diciendo Juan: he aquí el Cordero. ¿Cuál Cordero? De Dios,
O sea, Cristo, el Cordero perfecto para el sacrificio perfecto y completo por toda la humanidad. Entonces, Juan lo compara con ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. El Cordero tipo de Cristo, puro, de un año, sin defecto. ¿Cómo vino Jesús? Sin pecado, sin mancha, sin contaminación, sin maldad alguna en él. Él es Dios. Su muerte reconcilia al hombre con Dios y a Dios con el hombre. El mayor valor de la obra de Cristo no solo fue su ministerio, sino fue su muerte, a través de la cual se reconcilian Dios con el hombre y el hombre con Dios. Su principal ministerio fue salvador y redentor de la humanidad a través de su muerte. Entonces, vemos que en Cristo es el único que está la redención. En Cristo es el único que puede perdonar, salvar la humanidad a través de su muerte. Si usted puede tomar nota allí, Efesios 1:7, Efesios 2:13, para que tengan estos versículos también allí como referencia de que Cristo murió a fin de redimirnos. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Ahí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos. ¿Cuáles delitos? ¿Cuáles eran los delitos? Pecados, ¿qué más? Transgresiones. ¿Cuáles otras? Iniquidades. Todo fue llevado a través de esta obra que él hizo en la cruz. Y Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Es usted ahora cercano a Él? Ahora es uno con Él. Amén. Su muerte entonces reconcilia al hombre con Dios. El mayor valor de la obra de Cristo no fue su ministerio, sino que también reconciliar a Dios con el hombre. ¿Quiere usted venir aquí adelante? Necesito 4 personas para hacer algo aquí un momento, una explicación. Su muerte reconcilió al hombre con Dios. ¿Cómo estábamos todos? Entonces vamos a hacer de cuenta que el pastor es Dios. Venga hasta acá, joven. Él va a representar al pecado. Ella va a representar a Cristo y ella al hombre, la raza humana. En el principio, Dios y el hombre tenían una relación constante, continua. Pero entró ¿quién? El pecado y rompió. Hágale a ver, ¿cómo rompe usted algo? Rompió esa relación y murió. ¿Murió quién? La vida espiritual del hombre fue apartada de Dios y muere. Y entonces el Padre, ¿a quién envía? Usted lo envía. ¿Para qué? Para que a través de Cristo el hombre pudiera ser reconciliado con el Padre. Entonces Cristo lleva al hombre, ¿a quién? Al Padre. ¿Y destruye qué? El pecado. Venga para acá. ¿Fue destruido el poder del pecado? ¿Era necesaria la obra de la cruz? Gracias. Pueden sentarse. ¿Claro el ejemplo? Bueno, ya lo sabíamos, diga usted. Pero a veces es bueno que nos hagan ese tipo de ejercicios prácticos, pero bien sustanciosos. ¿Fue completa la obra de Jesús entonces? ¿Era necesaria la muerte de Cristo? Amén. Entonces es a través de Él que podemos ser ¿qué? Reconciliados con Dios. Él es el camino para ir al Padre.
Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino para ir al Padre. Segunda de Corintios 5, 18. Bueno, allí también está escrito 5, 17 al 18. Bueno, aquí lo tengo en la PDT, aunque aquí tengo también la Reina Valera. Vamos a leerlo acá un momento. Segunda de Corintios 5, 17, 18, 19 y 21. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Con quién fue reconciliado usted? ¿De qué fuimos reconciliados? ¿Acaso estábamos bravos? Claro, éramos enemigos, pero a través de la obra de Cristo, esto no proviene de nosotros ni en nuestras fuerzas, sino que por la obra de amor de Dios a través de su Hijo, entonces nosotros somos reconciliados con Él. Y nos dio también un ministerio maravilloso que se llama Ministerio de la Reconciliación. ¿Cómo funciona esto? Cuando usted lleva el mensaje a alguien, cuando alguien a nosotros alguien nos habló de Cristo y fuimos reconciliados por medio de la fe, por alguien que nos explicó este mensaje, nos dijo: Cristo te ama, y usted y yo decidimos creer a ese mensaje y recibimos el regalo y fuimos reconciliados con el Padre. Pero ahora tenemos también el ministerio de reconciliar, que otros lleguen a Cristo por medio del mensaje que llevamos aquí adentro. Amén. ¿Qué más sucedió? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, tenemos esta gran responsabilidad, pero asimismo vemos que no fue solamente para algunos esta reconciliación, sino para el mundo. El mundo ya sucedió en lo espiritual, sucedió físicamente, se hizo hombre y vino a la tierra. Lo que había sucedido en los cielos ahora es manifestado en la tierra. Murió por todos y por todas las generaciones, todas están incluidas en esta muerte. Nosotros nos vamos de esta tierra, pero vienen otras generaciones que también seguirán conociendo esta verdad y serán también reconciliados con el Padre. Esto se cumplirá. Así que vemos que entonces en Cristo está este poder sobrenatural, cargó nuestro pecado, ya no cargamos con el pecado nosotros, ya no cargamos con la culpa. Y ya no estamos bajo condenación, porque cristianos todavía piensan que están en condenación. ¿Acaso no fue suficiente la obra de la cruz? ¿No fue suficiente el derramamiento de sangre que Él hizo por nosotros? ¿Por qué entonces nos vemos condenados y esclavos de algo que ya Él quitó? La sangre fue suficiente para limpiar y quitar. En el antiguo pacto, la sangre cubría el pecado del pueblo, porque no había venido todavía. El cordero era tipo de Cristo, pero ahora Cristo ya vino, y el cordero perfecto, el cordero de Dios, dijo Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios, ahora murió y quitó, diga, quitó mi culpa y mi pecado. Soy libre, ya no estoy bajo condenación. Gloria a Dios, amén, aleluya. No se emocionen tanto, hermanos. Alguien dijo esto, un predicador llamado W. Evans dijo: la expiación es el hilo rojo que corre a través de cada página de toda la Biblia,
corta la Biblia en cualquier parte y sangra, es roja con la verdad de la redención. Cristo, el Cordero de Dios, está en cada palabra de la Escritura. Ahí se manifiesta la sangre, se manifiesta el amor de Dios, el Padre, trayendo salvación y perdón de pecados. Vamos al punto D. Su muerte es el tema prominente de las Escrituras. Su muerte es el tema prominente de las Escrituras. La muerte de Cristo estaba predeterminada. La muerte de Cristo fue voluntaria, la muerte de Cristo fue vicaria, la muerte de Cristo fue en sacrificio. La muerte de Cristo estaba predeterminada, planeada de antemano. La expiación tuvo su origen en la eternidad. Recuerden que una de las formas en que lo vemos es cuando Abraham es llevado por Dios a sacrificar a su propio hijo. Y allí es una tipología también de lo que acontecería con Cristo, pero era algo que ya había sido también en los cielos y se estaba revelando al corazón de Abraham. Y Abraham lleva a su hijo al sacrificio. ¿Habían visto esta historia o esa parte de la Biblia? Ahí están, que entonces él era también una tipología de Cristo. Todo estaba planeado de antemano. Nada fue porque sí, todo tenía un propósito. Y la expiación tuvo su origen en la eternidad. Su fuente estuvo en Dios. ¿De dónde provino esto? Ya estaba en Dios, en el corazón de Dios, rescatar a la humanidad. Era un hecho implícito en el corazón de Dios antes de que se convirtiese en una realidad del tiempo. Todo ya estaba dicho, establecido en los cielos para manifestarse en la tierra y afectar a la humanidad de una manera poderosa. Como las tinieblas afectaron y destruyeron, el poder de Dios, a Dios no se le escapa nada de la mano. Él ya tenía todo preparado de antemano. Y ahí estábamos todos incluidos. Gloria a Dios. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La palabra misma nos da testimonio de que él fue crucificado. Apocalipsis 13:8 y Hechos 2:23, ahora Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La muerte de Cristo fue también voluntaria. Nadie lo obligó y nadie le quitó la vida. Él mismo la puso y él mismo la volvió a tomar. Poderoso. La muerte de Cristo fue ¿qué? Voluntaria. Entonces miremos que a veces nos hacen creer que sí, Cristo dio su vida, pero nos hacían ver como que eran los soldados, eran los romanos, no, era la voluntad del Padre. Era el propósito de Dios y no fue invento de los hombres. Qué astucia, ¿no? La de nosotros, no. Era el plan divino. ¿Para qué? Que se ejecutara para traer redención y salvación a la humanidad. Amén. La muerte de Cristo fue también ¿qué? Vicaria. ¿Qué significa vicaria? Significa que
Él puso su vida por nosotros. Pero hay religiones que hacen ver como si el líder de esa religión fuera el vicario. ¿Sí saben? Hay uno que en especial, ¿quién? El Papa. A él lo muestran como si él dicen que él es el vicario. ¿Acaso él puso su vida en expiación por nosotros? ¿Acaso fue él a la cruz para salvar? ¿Puede él perdonar? ¿Puede él salvar a la humanidad? Ese es un engaño. El único que dio su vida por nosotros, puso su vida por nosotros, es Jesucristo. Por eso la muerte de Cristo fue vicaria. Él fue el Cordero llevado como un sacrificio delante de Dios, tomando nuestro lugar. Amén. Juan 10, 17 al 18. El Padre me ama porque doy, mire lo que está diciendo, porque doy mi vida para volver a tenerla. Él ya lo había anunciado. O sea, esto, como les digo, no es invento de hombres. Esto ya estaba escrito, ya estaba dicho. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Mire, no se impuso ninguna obligación sobre él. A él no se le impuso nada. La única imposición que él tenía era su amor por la humanidad. Y el amor lo llevó a cumplir este gran propósito. El amor lo obligó a hacerlo. No hay poder que mueva tan poderosamente como el amor en la fuerza de su intensidad. Eso es el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, a su unigénito. ¿Para qué? Para que muriera por todos, para que a través de él todo el que crea reciba salvación. No condenación, salvación. Amén. La muerte de Cristo fue vicaria en favor de los demás. Nunca hubiera sido necesaria para él mismo, ya que él era sin pecado. Tenía que hacerlo por los otros. ¿Quiénes eran esos otros? Todos, nosotros y todos los demás. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién fue el que murió? ¿Quién fue el que padeció? Cristo. No fue un hombre, no fue el Papa, no fue la Virgen, no fue ninguno de los líderes religiosos de ninguna religión. Cristo, el Señor. Gloria a Dios. La muerte de Cristo fue en sacrificio, como una ofrenda. Vamos en acá. Entonces, la muerte de Cristo, ¿qué? Fue en sacrificio. Primera de Corintios 5, 7 dice: limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, tal como sois todavía sin levadura. Por Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Entonces, todo esto es importante que lo entendamos y que vivamos en esa verdad para no ser engañados y para no vivir bajo un estado del cual ya nos liberó. Ya
estamos juntamente con Él crucificados, muertos al pecado, pero vivos para Dios, eternamente. No está bajo condenación. Usted fue salvo y bajo la gracia del Señor recibió el perdón de su pecado. Hebreos 9:14, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, de las obras de pecado de muerte, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y adorar al Dios viviente. La muerte de Cristo fue efectivamente un sacrificio con motivo del pecado del mundo. Él sin pecado se hizo pecado por nosotros. ¿Tiene el poder para hacer eso? Lo hizo. Sin pecado, tomó nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros y destruyó el poder del pecado en la cruz, en su carne, porque representaba la carne caída, la naturaleza caída de toda la humanidad. Por eso tuvo que hacerse carne, hombre como nosotros, para tomar esa naturaleza de pecado y destruirla en la cruz. El cordero representaba esa destrucción del pecado del pueblo. En Cristo se destruyó totalmente el poder de la ley del pecado y de la muerte que nos gobernaba. Gloria a Dios. Punto E, la muerte de Cristo era necesaria, la santidad de Dios la hizo necesaria, el amor de Dios la hizo necesaria, el pecado del hombre la hizo necesaria. La muerte de Cristo era necesaria, de lo contrario Dios Padre no hubiese sometido a su Hijo al castigo terrible de la cruz. El pecado de la humanidad hizo necesaria esa obra. Hebreos 10, 5 al 10, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire, Jesús citaba las escrituras y sabía qué estaba escrito acerca de él, qué tenía que hacer, cuál era el propósito por el cual vino. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Volvía y lo decía, quita lo primero para establecer lo último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quita, tenía que quitar ¿qué? Para establecer. ¿Y qué tenía que ser quitado de nosotros? La naturaleza de pecado. ¿Para establecer qué? La nueva vida. La nueva vida. Odre viejo murió. Somos odres nuevos con vino nuevo. Amén. Era necesaria la obra, la muerte de Cristo. La santidad de Dios la hizo necesaria. La santidad de Dios es un principio ético de la naturaleza divina. Dios es santo, 3 veces santo. En Él no hay pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Que demandaba ¿qué? Que el hombre, pues por causa del pecado nos separó y nos destituyó de su gloria. Ahora necesitábamos ser restaurados y que el hombre pudiera ser santificado. ¿Cómo podía hacer esto? Sino a través de la muerte de la obra de la cruz. Y la santidad de Dios
que ahora a través de Cristo se manifiesta a nosotros, por medio de la fe hemos recibido a Cristo, por medio de la fe tenemos también el carácter de Cristo y el carácter de Él es santo. Y la santidad sí está en nosotros. ¿Por qué oramos para que nos dé santidad cuando Él es santo y el santo está dentro de nosotros? ¿Qué debe fluir de nosotros entonces en esa nueva creación? Vida nueva, santidad. Santidad, temor de Dios en nosotros. Todo el sistema mosaico de limpieza ceremonial, sacrificios y ofrendas enfatiza la distancia moral entre el hombre pecador y un Dios santo y da peso a la verdad que sin derramamiento de sangre no hay remisión ni admisión. Solo su propio Hijo, podemos estar seguros que solo Él podría haber comprado nuestra redención y satisfecho la justicia de un Dios santo. En la santidad de Dios nosotros podíamos ser comprados por su gracia, por su amor, y en el derramamiento de su sangre ser limpiados y santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque también Romanos habla de que fuimos santificados, que ya nuestros miembros no están para servir al pecado, sino para servir y agradar a Dios. El cuerpo sí puede tener la santidad de Dios y manifestarla. Cuando nos desviamos a hacer otras cosas, no estamos entendiendo que Él está aquí dentro de nosotros y su santidad está aquí. Necesita ser revelada al corazón y al entendimiento de que la santidad nos lleva a vivir en una obediencia sin obligación, sin imposición, sino en la libertad con que Él lo libertó a usted. Usted camina en santidad. No se enfoca en el pecado, usted se enfoca en Dios. No se enfoca en fornicar, usted se enfoca en agradar a Dios, su cuerpo en santidad para Dios. Y en todas las áreas, ¿sí? El amor de Dios la hizo necesaria. Juan 3:16, ya lo dije. Dios amó tanto ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas palabras de amó tanto al mundo indican intensidad. Fue algo tan intenso, una pasión desbordante por la humanidad, la que lo llevó a Él a hacer este sacrificio. Nadie ama tanto como ama Dios, y nadie se apasiona tanto como se apasionó Dios por la humanidad. Su pasión somos todos, todas las almas de la tierra, y por eso Él amó y amó y amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, por todos, por todas las generaciones. Su amor era tan intenso, su presión tan grande, que por necesidad rompió los lazos de la deidad y se derramó en profusa plenitud sobre una raza perdida y arruinada. Esto fue el plan de Dios largamente establecido desde Génesis 3:15. La simiente de la mujer, Cristo. Ya estaba anunciado que vendría y que le pondría ¿qué? El pie sobre la cabeza de la serpiente. La simiente de pecado, Cristo la venció y le dio el golpe certero en la cabeza. No tiene poder. Esa simiente de pecado que nos reinaba y gobernaba fue destruida en la cruz. Amén. Entonces, el pecado del hombre la hizo necesaria. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Lindo ese pasaje. Hemos vuelto al pastor, hemos vuelto al amado. Él nos rescató. Isaías 59 del 1 al 2, Efesios 2:13.
Pero ahora unidos a Jesucristo ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Fue la condición perdida, descarriada de la humanidad que hizo necesaria la muerte de Cristo. Este fue el imán que atrajo al Hijo de Dios desde los cielos a la tierra. Había algo muy fuerte acá que lo atrajo a Él, y su amor, en su amor Él no se pudo resistir. Él vino para rescatarnos. El propósito de Dios la hizo necesaria. Hechos 2:23. Este hombre, cuando fue entregado a las autoridades romanas según la decisión predeterminada y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz y le dieron muerte a manos de hombres sin ley e impíos. Esto lo está declarando el apóstol Pedro en su discurso cuando está hablándole a todos. Estaban pasando apenas como el proceso en que Cristo había sido crucificado, la ascensión, fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora estaba predicando y les hablaba de esta manera: ustedes lo entregaron, lo clavaron en una cruz, le dieron muerte, eran manos de hombres sin ley e impíos, pero todo era con un propósito. Gálatas 4, del 4 al 5, para que lo tengan allí. No sé cuánto tiempo queda. ¿Sí? Listo. Entonces vemos que Gálatas 4 al 5, ¿no es a las 9:30 el descanso? 9:40. Ok. Pero cuando en Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando en el plan de Dios llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo las normas de la ley, para que redimiera y liberara a los que estaban, ¿qué? Bajo la ley, para que nosotros, los que creemos, seamos adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos como miembros adultos de una familia. Cuando ese plan de Dios se manifiesta y llegó al tiempo, llegó aquí a la tierra, llegó y se manifestó, entonces fue el nacimiento de Jesús a través de una mujer, ¿sí? Tomó un cuerpo humano para engendrar la vida de Dios, para engendrar al Salvador. Por eso se llama el Hijo del Hombre, pero también el Hijo de Dios, ¿cierto? En primera de Pedro 1, 18 al 20, porque sabéis que no fuisteis redimidos de vuestro estilo de vida inútil, espiritualmente improductivo, heredado por tradición de vuestros antepasados, con cosas perecederas como la plata y el oro, sino que en realidad fuisteis comprados. ¿Quiénes fueron comprados? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Dinero? Con la sangre. Con la sangre. Qué poderosa que es la sangre de Cristo. Con esa sangre fuimos comprados. La sangre preciosa como la de un cordero sacrificial sin mancha, la sangre invaluable de Cristo. Porque Él fue preordenado, preconocido antes de la fundación del mundo, pero ha aparecido públicamente en estos últimos tiempos por causa de ustedes, por causa de cada uno de nosotros, por causa de toda una humanidad fue hecho todo esto. Los propósitos eternos de Dios incluyen la redención de sus elegidos de entre los hombres, sacándoles de su estado perdido para Él mismo. Debido a que el Dios encarnado es sin pecado, era el único para cumplir el plan de Dios para la redención de la humanidad. La santidad, el amor,
de Dios y la pecaminosidad del hombre justo con el propósito y promesa de Dios en cuanto a la redención hicieron necesaria la muerte de Cristo. Todo esto, si lo estamos viendo y estamos como escudriñando un poco más esta obra de la cruz, nos va el Señor afirmando y dando a entender que hay que valorarla, porque a veces los cristianos no hemos valorado la obra de la cruz. Si no ha sido revelada, no la valoramos, no la vemos como algo importante, sino como que si hubiera sido un ritual más de algo o de alguna religión cualquiera. Pero esto fue una realidad con un propósito que trasciende y que es sobre todas las razas. Aún, mire, todos estamos, las etnias, todos estamos involucrados en esto. Dios mismo tenía todo un plan completo y perfecto. Y tenemos que darle el valor y hacerle ver a la gente. Los que pastoreamos tenemos también la responsabilidad de hacerle ver a la gente que esto fue tan poderoso para que ya no vivamos más a la manera del mundo o a la vieja manera de vivir, o viviendo como si fuera una religión más, cuando esto no es una vida religiosa con filosofías engañosas, sino fue una realidad que trajo vida y vida verdadera, vida abundante, salvación, perdón, redención. Tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, tomó su lugar, todo. La sangre, qué preciosa sangre. Ninguna sangre, ni siquiera la de los corderos del antiguo pacto, pudieron quitar el pecado del mundo. Démosle el valor que merece y vivámoslo, porque Él ya lo hizo por nosotros. Solo los sacrificios solo cubrían el pecado, y el sacrificio de Cristo lo quitó una vez y para siempre. Sí, lo había mencionado. No hubo otra forma, porque la sangre del animal representaba, era sombra de lo que había de venir, pero Cristo ya no es la sombra, es la realidad, la sustancia, el Dios hecho carne. El invisible se hizo visible y a través de su sangre nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó, para que vivamos una vida, la vida del Espíritu, ya no la vida de una naturaleza caída y una mezcla entre esta y aquella que a veces tratamos, ¿no? O es acá o es allá, pero una mezcla no puede ser. Él quitó la naturaleza caída para que tengamos la nueva vida. Esta fue destruida acá, en el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. La muerte fue de una naturaleza salvadora, fue la obra salvadora de Dios en favor del hombre. En el punto F dice: el alcance de la muerte de Cristo por la humanidad de todos los tiempos, por cada miembro de la raza humana en forma individual, por los pecadores, el injusto y el impío, por nosotros su iglesia y su cuerpo. Entonces el alcance de la muerte de Cristo es algo apoteósico, es toda la humanidad, es toda la raza humana que fue incluida en la provisión de la muerte de Cristo y en cierto grado participa de sus beneficios, pero es plenamente eficaz y redentora para aquellos que lo creen, porque como les decía, ya fue sobre toda la humanidad. La redención y el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Él no va a volver a ser crucificado, Él no va a volver como hombre y va a volver a hacer todo el proceso. Ya hecho está.
Él dijo, consumado es, todo fue hecho, no lo voy a repetir de nuevo. Pasarán las generaciones y tendrá que haber un legado que les anuncie. Tendrá que haber alguien que les anuncie. Dios se levanta gente en todas las naciones que anuncien estas verdades. Nosotros un día ya no estaremos para decirlo, pero ¿quién quedará? Hay un legado y tenemos que cumplir con este propósito también, ¿cierto? Entonces, el alcance de esa obra de la cruz fue apoteósico para todos los que creen, en especial los que no lo han creído, fueron introducidos en esa obra de amor, pero el día que llegue el evangelio a sus corazones van a tener esta revelación, va a venir ese conocimiento y ya no serán más ignorantes. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. También el alcance de la obra salvadora de Cristo, de la muerte, fue por la humanidad de todos los tiempos. En primera de Juan 2:2, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Por uno entró el pecado, y de ahí fue para toda la raza humana. ¿Cuál fue ese uno que entró el pecado? Adán. Pero asimismo, por uno que murió, dando la vida por todos, vino ¿qué? La salvación y la vida eterna. Entonces Dios envió a su Hijo para salvarnos. Por cada miembro de la raza humana en forma individual, esa muerte fue de una naturaleza salvadora por toda la raza humana, para cada miembro también individualmente. En Hebreos 2:9, o sea, nadie está excluido de la bendición por la muerte de Cristo, pero solo los que crean van a ser introducidos en ella. Hebreos 2:9, pero si vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menos que los ángeles, y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió, por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Ahí está escrito en Hebreos 2:9, sufrió la muerte para todos, el bien de todos. Otro punto, por los pecadores, el injusto y el impío. Romanos 5:8, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún pecando nosotros, Él murió por nosotros y estábamos incluidos en su muerte. Por nosotros, por su iglesia y su cuerpo. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. En Efesios 5:25 y verso 27. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. ¿Cómo se está viendo usted ahora en Cristo? Sin mancha, sin usar blancos. Solo la sangre de Cristo quitó toda mancha de nuestras vidas. Sin pecado. ¿Sin qué más? Sin arruga. Sin ir a un especialista para que nos alisen la piel. Sin arruga. Porque fue perfecto ese sacrificio para vernos intactos, limpios delante de Él. Sin pecado, sin maldad. Eso lo hizo Jesús el Señor. Amén. Bueno, en el punto G dice: los resultados de la muerte de Cristo ahora es bajo la gracia por medio de la fe. Somos atraídos hacia Él, es quitado el pecado del mundo. A través de la muerte de Cristo se derraman sobre los hombres en general muchas bendiciones y beneficios potenciales y reales. Todo por causa del amor de Dios hacia la humanidad. Ahora es bajo la gracia por medio de la fe.
Todo es por medio de la fe, todo es por creer, porque nosotros no lo vimos cuando lo colgaron en el madero, nosotros no estuvimos ahí presenciándolo todo, pero por medio de la fe hemos creído. Y bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados. Bueno, hay que ir a descanso, así que disfrútenlo y nos vemos en un rato.